Bueno, vamos a ir empezando, porque ya ¿Sí? vamos, creo que ya somos bastantes Pues participantes. adelante. Estamos a 2 minutos y como buena empresa alemana vamos a intentar no empezar tarde, que si no luego los compañeros me tiran de la oreja. Bueno, pues lo primero voy a daros la bienvenida a todos los que estéis con nosotros en esta Hack Online Session que tenemos hoy. Vamos a estar hablando de cultura corporativa y feedback 360. Voy a presentaros lo primero. Tengo conmigo el placer de tener a Angelina. Ella es la de nuestra directora de recursos humanos en Personio España. Angelina, para que te conozcan, sepan de las dos. Si quieres decir alguna palabra más. Nada, feliz, Aaron y Rocío, de estar hablando con ustedes hoy día acerca de este tema tan apasionante, ¿cierto? Que es la cultura corporativa y feedback 360. Así que muchas gracias. Muy bien. Y tengo también conmigo a Rocío, que además llevamos ya unos meses trabajando conjuntamente y eres una profesional de los pies a la cabeza y hemos aprendido muchísimo de ti, o sea que es un placer tenerte aquí. Rocío es Talent Specialist de HR Rider. Exactamente, pues muchas gracias, Aarón, por invitarme desde H-Rider, contar la experiencia que hemos tenido, ¿no? Que tenemos y el trabajo que hacemos junto al equipo de Personio y bueno, pues con Angelina, que también nos va a contar un montón de cosas que ha aprendido, ¿no? En todos estos retos profesionales a los que se enfrentan en un unicornio como Personio, pues está claro que cuanto menos va a ser inspirador. Seguro que Eso es lo que aprenderemos. vamos a intentar. Muy bien. Pues oye, de verdad, un placer teneros aquí. Voy a mostrar en pantalla aquí exactamente cuál va a ser la agenda exactamente. Yo voy a ser el moderador de la sesión de hoy, así que yo seré el encargado de dirigir y hacer las preguntas adecuadas para que intentar sacaros toda la información de la mejor manera posible. Yo personalmente soy Aaron Cogollido, soy el Country Manager de Personio España, me encargo de todo lo que tiene que ver con negocio para el mercado español. Y simplemente, si me permitís, antes de comenzar, voy a hacer una pequeña introducción de qué es lo que hacemos en Personio, también para que la gente que no nos conozca pues pueda entender por qué estamos nosotros haciendo el host del webinar. Personio lo que hace es digitalizar todo lo que son las tareas administrativas de recursos humanos. De recursos humanos, entendiendo también gestión de personas como contratación. Al final, nosotros lo que hemos visto es una necesidad en el mercado, que es ponernos las pilas en los departamentos de recursos humanos a nivel de digitalización, a nivel de automatización. Siempre es un departamento que de manera histórica siempre se ha dejado para lo último a la hora de digitalizar. Entonces nosotros tenemos esa misión de llegar a decir, oye, esto es súper importante, hay un retorno de inversión brutal y un retorno en muchos aspectos cuando le metemos cariño, cuando le metemos inversión y digitalización. Entonces nosotros pues, planteamos una solución en la nube, un todo en uno que digamos, ¿no? Que cubre al final todo lo que es la vida del empleado, desde que buscamos al candidato inicial hasta que le ofrecemos la oferta, pasa a ser parte de la plantilla, contratamos y todo lo que es la vida útil del empleado en nuestra empresa. No voy a entretener mucho más porque no quiero sonar comercial, pero sí que al menos que tuvieran una visión nuestra audiencia de qué es lo que hace Personio, ¿no? Voy a pasar entonces a hacer una presentación. Bueno, ya lo hemos hecho la presentación oficial de los speakers, pero sí que te voy a dar a ti, Rocío, también igual la oportunidad de explicar exactamente qué es lo que hacéis a Rider en unos minutitos. Claro, nada, genial. Voy a ser muy rápida porque tenemos muchos temas interesantes que contar, pero bueno, sí tiene sentido, ¿no? Entender. Muy bien, ¿y qué hace H-Rider con Personio? Pues precisamente complementa la parte más estratégica, no administrativa, de lo que es la automatización, la digitalización de un proceso integral de recursos humanos, sino la parte más estratégica de diagnóstico y desarrollo de talento. Entonces, aquí tenemos una experiencia brutal, pues haciendo procesos de feedback 360 y bueno, pues procesos de gestión de talento tipo Ninebox y detección de potencial, etcétera. Y creo que, bueno, pues ahí también contaremos nuestra experiencia, pero también la de los cientos de compañías que ya trabajan con nosotros y que al final se enfrentan a ese tipo de retos, ¿no? De cómo puedo yo tener un impacto más estratégico en la cultura, qué acciones concretas, ¿no? Como la que vamos a hablar hoy, ¿no? El feedback 360, ¿qué es eso? ¿Cómo lo pongo en marcha? Así que eso es lo que yo espero aportar hoy aquí. Muy bien, fenomenal. Y además, también un poco para la audiencia que también lo sepa, pues venimos trabajando conjuntamente y al final somos dos herramientas primo-hermanas, que diríamos, que nos conectamos unas a otras, entonces al final todo ese flujo de información es maravilloso. Simplemente, antes de empezar con las preguntas y también yo te daré una pequeña introducción, sí que me gustaría hacer un repaso técnico. Esta sesión está siendo grabada, ¿vale? Así que aquellos que luego queréis repasar alguna cosa,
No hace falta que toméis notas durante la sesión porque luego esto lo tendréis grabado, así que no hay ningún problema. Después, cuando acabemos y yo cierre el Zoom, va a saltar justo una encuesta muy cortita. Nos ayudáis muchísimo si la podéis rellenar porque nos aportáis toda la información necesaria y todo el feedback para que nosotros podamos hacer la siguiente sesión pues aún más relevante y, si cabe, aún mejor para seguir siendo sea importante, ¿no? Para Para todos los eso que es el estéis feedback, ¿no, escuchándonos. Aarón? Y lo pedimos, lo promulgamos, hablamos de ello. Bueno, pues queremos seguir mejorando, ¿no? Exactamente. Eso es, esa es la idea. Así que, por favor, quedaros con nosotros al final de la sesión. Y si luego se me olvida algo que estoy comentando, mi equipo técnico me dirá que se me olvida algo y ya me lo comentará. Bueno, pues voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es el único momento en el que yo voy a estar comentando cuál es la experiencia concreta, ¿no? de lo que vamos a estar hablando. Sí que me gustaría, porque para dar digamos, una capita de conocimiento o una capa de contexto sobre lo que luego vamos a ir tratando en las preguntas con las expertas que tenemos en pantalla, pero sí que inicialmente me gustaría que hablásemos de qué es lo que hay que preparar antes de implantar esta cultura de feedback y esta cultura corporativa, ¿no? Muchas veces puede ser o empezar como empezamos desde cero o también enfocarnos en cuáles son los prerequisitos, ¿no? Al final, creemos que lo fundamental es tener pues, una base de datos de nuestros empleados que esté bien organizada, que esté digitalizada y que esto nos permita después pues, reducir todo lo que es la carga administrativa y un poco la parte más aburrida, ¿no? más táctica, de tener este feedback ongoing en la empresa y podamos tener el foco en el contenido de lo que estamos evaluando. Que no nos tenemos que estar rompiendo la cabeza con la plataforma, si ha cambiado el formato, dónde está la información, dónde la busco, ¿no? Al final, aquí lo que tenemos que estar centrado es qué contenido estamos sacando de nuestros de estas evaluaciones y que también tengamos cierta capacidad de reacción para cambios de última hora, que también, como bien sabemos, estas cosas ocurren, ¿no? Entonces es importante también tener, digamos, lo que es la estructura bien fundamentada. Y al final, bueno, pues esto que no nos suponga un esfuerzo titánico, porque si tenemos muchísimas herramientas donde al final la información se nos pierde, pues pasa de ser algo, una iniciativa estratégica y preciosa, al final ser un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, el primer punto delante sí que sería fundamental eso, tener algo pues muy bien preparado, ¿no? Y luego lo siguiente que tenemos que hacer antes de empezar puede sonar un poco obvio, pero a veces nos ha pasado que hemos visto que no se hace, que es el decidir qué vamos a medir, decidir qué vamos a evaluar, cómo vamos a estar evaluando al equipo y cómo esto se va a alinear con esta estrategia de negocio, ¿no? Porque lo que midamos y lo que evaluemos tiene que estar perfectamente relacionado con nuestra estrategia y luego todos estos temas los tocaremos tranquilamente. El segundo punto es, muy bien, ya tengo todo preparado. ¿Y ahora cómo me pongo en marcha? O sea, al final, la ejecución, una cosa muy importante que nos comentaba Rocío es que la ejecución es continua. Una vez se empieza, ya no paramos. Esto no es lo hago una vez y ya me olvido, ¿no? La cultura del feedback no se detiene. Las evaluaciones son sistemáticas en el tiempo y una evaluación lo que ocurre es que lleva a la siguiente y la siguiente siempre va mejor. Entonces, bueno, pues no es solo la evaluación por desempeño, que es una parte importante, sino que también pues, medimos intangibles y también tenemos que tener en cuenta incluso otras iniciativas, ¿no? Como encuestas del clima, planes de carrera, todo este tipo de cosas que ocurre el durante, ¿no? Y luego ya, por último, bien, una vez que tengo toda esta información, una vez que tengo ya la evaluación de mis empleados, ¿qué hago con ello? ¿No? ¿Qué hago en estos resultados? Bueno, pues esto es lo que también trataremos después. ¿Cómo pasamos de información o insights a acción, a planes de acción, a planes de mejora con nuestros empleados, para que al final pongamos todo en valor todo lo que hemos ido haciendo? Y Rocío, Angelina, esto es un poco mi visión muy básica de cómo tiene que ser o de cómo va a versar, ¿no? La conversación de hoy. Estoy Fabuloso. seguro de que vamos a poder Vamos a ir al grano, sí, sí. complementarlo mucho más. Exactamente. Así que voy a pasar ya. Y de hecho, opa, si me permitís, lo que voy a hacer es directamente dejar de compartir, porque así toda la audiencia nos ve mucho más en grande, que creo que va a ser mejor que simplemente que estén viendo las diapositivas. Y ya con esto voy a dar paso a las preguntas. La primera, bueno, pues para mí es la más importante y la que voy a romper el hielo. Rocío, te voy a mirar a ti. Vamos a ver, la cultura corporativa es una cosa que existe desde siempre, ¿vale? No estamos reinventando la rueda. Entonces, y además esto es una cosa independiente de recursos humanos y que a la vez Existe pertenece a toda siempre. la empresa. Exactamente. Quieras o no, va a existir. Correcto. Entonces, ¿qué papel tiene recursos humanos en la construcción de una buena cultura corporativa que sea positiva y sostenible? Bueno, a mí me parece que efectivamente, aunque sea algo compartido,
por parte de toda la organización, que existe, quieras o no, pero recursos humanos yo sí que entiendo que es el equipo que tiene las capacidades, la sensibilidad y la responsabilidad de asumir el impacto que se puede generar en la cultura, es decir, qué cultura quieres promover. Hay empresas que tienen la suerte que desde que nacen, ¿no? Desde su fundación, ya tienen en cuenta estos pilares, ¿no? Qué cultura queremos potenciar, con qué nos vamos a identificar, cómo queremos que se sientan nuestros empleados, cómo se van a sentir los clientes, pero no todas las empresas tienen esa suerte, ¿no? Entonces, siendo la cultura algo vivo, evidentemente, pues hay que poder manejarla, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto muy interesante que hablábamos, es el de la sostenibilidad, ¿no? No se trata de hacer algo puntualmente, un día hice un evento y ya he creado cultura, para nada, ¿no? Es algo que debe ser sostenible en el tiempo. Entonces, aquí ya hay que plantearse, ¿no? Y para que sea sostenible, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está en mi mano? Bueno, pues yo creo que uno de los aspectos fundamentales es que sea saludable, ¿no? En el momento que algo está enfermo, pues no le va a quedar mucho tiempo. Entonces, una cultura saludable al final es, bueno, dijéramos de alguna manera que la cultura es todo lo que va sucediendo en el día a día, en ese camino que transitamos hacia los objetivos de negocio que tenemos, ¿no? Entonces, ese camino pues puede ser soleado, ¿no? O puede ser, o puede estar lleno de zarzas, ¿no? Entonces, yo entiendo que aquí la función principal de recursos humanos es concienciar, por supuesto, ¿no? Es decir, que los mandos intermedios, que la dirección sea sensible al impacto que esto tiene en directo en el negocio, pero también a su divulgación. Es decir, Claro. son los que tienen que tomar la responsabilidad de que sí que importa pues el lenguaje con el que te diriges a tu equipo, que sí que importa si se mantiene el respeto o no se mantiene. Y es quien tiene que predicar con el ejemplo, pero también tiene que ser quien se encargue de divulgar un poco cuáles son esos valores con los que nos queremos identificar. Incluso diría más, creo que recursos humanos tendría que tener una planificación estratégica con marketing para definir cuáles son esos aspectos más de cultura que queremos trasladar, porque eso al final tiene un impacto dentro, pero eso va a tener un reflejo fuera. Entonces, creo que también, esto es lo que luego si ya hablamos en tocamos, la términos parte de de employer negocio, branding. claro, totalmente. O sea, pero es que incluso el employer branding, a veces nos quedamos solo en la parte de, bueno, es lo que me ayuda a reclutar perfiles que son muy complejos de convencer. No, es que tiene un impacto también en tus consumidores. Es decir, que aquí, bueno, pues yo creo que es un tema muy, muy estratégico, ¿no? Que parece que es algo de buena voluntad, un poco naif, y no lo es en absoluto. O sea, yo creo que es un punto muy, muy clave de supervivencia a largo plazo en la empresa. No sé si, Angelina, ¿qué te parece? Sí, para agregar a los comentarios de Rocío, es completamente cierto. O sea, el rol de recursos humanos en la construcción y mantención de una cultura sostenible y positiva hacia hacer como el levantamiento del negocio, ayudar al negocio a llegar a las metas, definitivamente tenía que estar alineadas con una cultura sana. Pero también recursos humanos juega un papel ético en todo el proceso, porque es un papel neutral que ayuda a conectar a las personas con los equipos y las estrategias de negocios y al nivel ejecutivo también. Pero además es estratégico, pero se encarga de la ejecución y de que la cultura sea, tal como le decía Rocío, una parte fundamental de todos los procesos, incluso recursos humanos. Claro. Eso significa Sí. reclutamiento y selección, cómo nosotros tomamos en cuenta la cultura dentro del proceso de reclutamiento y selección, especialmente en el onboarding, cuando traemos nuevos trabajadores nuevamente, Sí, cómo los es un momento muy impregnamos clave. de la cultura y además de la mantención, pero también tiene que incluso preocuparse del offboarding, que también cuando los trabajadores salen de la empresa, cuál es la marca que queremos también reflejar de nuestra cultura en la desvinculación de los trabajadores. Así que completamente de Totalmente. acuerdo, Rocío.
Y aquí me vais a permitir que aporte también mi granito porque me salen todo el rato ejemplos. Es verdad Es que que es un hemos tema tenido a veces apasionante. hemos tenido experiencia de candidatos a los que hemos al final, bueno, pues rechazado porque no daban, no teníamos otros candidatos mejores. Y luego estos propios candidatos que hemos rechazado por la buena experiencia que han tenido en el proceso, han recomendado a otros candidatos, compañeros o amigos, que han acabado Claro, formando parte de la empresa. Entonces, esto es una cosa que comentaba también Angelina, ¿no? Que al final, y lo comentabas también tú, que es en el cómo transmitimos, no en el qué transmitimos, sino en el canal, en las formas, en las maneras que transmitimos esta cultura, tanto cuando está alguien incorporándose, un cliente o un empleado a nuestra empresa, como cuando se está yendo sin duda. por parte de nosotros. Esto es una cosa muy, muy importante. Y voy a enlazarlo con la siguiente pregunta que ve para ti, Angelina. Trabajamos en una empresa que da un poco de miedo a veces lo rápido que evoluciona y lo rápido que cambia, ¿no? Cuando te has acostumbrado a una cosita, al día siguiente cambia, al día siguiente es diferente. Yo cuando entré, pues éramos, pues, creo que menos de 200 empleados, Angelina. Eh, ¿Cuántos empleados éramos cuando entraste tú? 150, 170, por ahí. Ahora somos alrededor de 600 Wow. aproximadamente, en menos de un año y medio. ¿Cómo se hace para mantener esta cultura corporativa cuando crecemos tan rápido, cuando llega tanta gente nueva? ¿Cómo se hace para mantener esto? Primero, con humildad de saber que se cometerán errores, que no hay libro en el mundo que definitivamente haga el playbook de cómo es mantener una cultura mientras crecemos. Hay un montón de errores que hemos cometido, pero lo más importante es que los reconocemos e intentamos objetivamente de aprender de ellos. Eso es fundamental, o sea, con una visión bastante humilde de eso. Tal como decía Rocío, creo que hemos sido privilegiados porque tenemos un CEO, ¿cierto? Jano, que siempre ha tenido una visión muy clara y muy transparente para toda la organización. Entonces, a nosotros los que nos ha ayudado a el crecimiento y la globalización es tener súper claro quiénes somos, quiénes queremos ser y cómo queremos hacer las cosas. Entonces, muy temprano dentro del proceso, nosotros definimos el cómo queremos ser. Y en un proceso de evaluación, de establecimiento de alguno de esos core values, de esos valores, hicimos una resignificación de ellos y dijimos, bueno, ¿quiénes queremos ser? Tener la customer empathy, ¿cierto? Queremos poner a nuestros clientes como en primer lugar, queremos tener el ownership, ayúdame un poco con el, con el español, ownership sería como... Sentido de pertenencia. sentido de pertenencia y que este rol, esta es mi tarea y yo me hago cargo de eso, ¿cierto? La transparencia, el trabajo en equipo, el espíritu de equipo, la responsabilidad social y también diversión, parte de del cómo queremos ser. Y también nos alineamos y nos afianzamos a el cómo lo hacemos. Y, por ejemplo, como muchos saben, somos focalizados en manejarnos por impacto, buscamos soluciones por sobre los problemas, tratamos de ser diligentes, nos focalizamos en que nuestra comunicación sea al punto y finalmente buscamos mejorar constantemente. Cuando teníamos estos pilares súper establecidos, a medida que íbamos creciendo, fundamental, los alineamos con el proceso de reclutamiento y selección, con el employee branding. Luego, seguimos con el proceso de fortalecimiento de esto a medida del proceso onboarding. En el proceso onboarding tenemos sesiones globales donde Jano, nuestro CEO, es quien da como su clase magistral y muestra todos estos core values y operating principles, ¿cierto? El cómo lo hacemos y el quiénes queremos ser, alineados fundamentalmente. Y luego, otro desafío es la globalización. Cuando hemos ido a otros mercados cuya cultura es un poco distinta a inicialmente, ¿cierto?, a Alemania. Y lo que hicimos fue buscar eventos o características que podían ser unas buenas ejemplos de estos principios y core values. Y al revés también, es ver cómo de las otras culturas nosotros también podríamos vernos reflejados. Y así lo hemos hecho con la incorporación, ¿cierto?, de Madrid, Irlanda y también el Reino Unido en este proceso de conocernos, reconocernos y nunca perder la visión de quiénes queremos ser. Y lo otro que la cultura, finalmente, para terminar, no es un status quo, no es estos somos.
La cultura es acción, es quienes queremos ser. Y eso tenerlo súper en Qué bueno. cuenta todo el tiempo, porque significa que también podemos cambiar, pero nunca nos olvidemos el norte. Y tratamos de aprender de ellos, alinearnos y bueno, tratar de hacer lo mejor posible, obviamente con la ayuda de recursos humanos. Sí, a mí me parece fabuloso lo que nos cuenta Angelina, ¿no? Y hay un punto que es verdad, ¿no? Que es eso de la cultura va cambiando, va evolucionando, porque bueno, otro de los factores para que sea sostenible es que se tiene que adaptar, de hecho, ¿no? O sea, tiene que evolucionar. Ahora estamos hablando de que la cultura va a empezar a ser digital en las organizaciones, es decir, para que sea sostenible esto tiene que poder cambiar. Pero el punto concreto que tú comentabas, Angelina, de mantener la credibilidad, esto es fundamental. O sea, si tú no eres coherente con lo que quieres ser y lo aplicas en tu día a día, ¿no? Que casi que yo, evidentemente, va a ser difícil que cada empleado piense cada día si lo que hace, cómo apoya la cultura, pero recursos humanos sí tiene que hacerlo, ¿no? Que es donde ellos son de alguna manera pues esos abanderados y son los que pues a la hora de implementar un proceso pues tienen que tener siempre en cuenta, ¿no? Si realmente está alineado con esos valores o no, ¿no? Y de hecho, Rocío, ahora que comentas esto, porque es importante que las cosas las defendamos, ¿no? Cuando tenemos una cultura que ya funciona bien, que lo defendamos y que lo protejamos como estamos haciendo todo lo mejor que podemos en Personio. Pero, ¿qué ocurre si alguna persona de la audiencia está pensando, vaya, yo la verdad es que he cometido, bueno, yo no, pero la empresa ha cometido algún error, digamos, en mantener una buena cultura, por el motivo que sea, sobre todo por impactado por la situación de 2020 que venimos viviendo, he descuidado esta parte, he descuidado la cultura, me he centrado, pongamos, en la ejecución, en objetivos, en sacar las cosas adelante y me he olvidado un poco del bienestar de los empleados y mantener esta cultura. ¿Qué recomendación podemos darle a alguien que vive en una empresa de esta manera para que vuelva al camino, al cauce de tengo una cultura positiva, tengo una empresa en la que la gente está contenta de trabajar? Me parece que de hecho esa va a ser bueno, pues la situación mayoritaria, ¿no? A lo mejor de la gente que nos acompañe hoy, ¿no? No todos tienen pues, esa suerte, ¿no? De crecer tanto siendo tan jóvenes y que no les ha dado tiempo todavía a perderse del camino, ¿no? Es decir, muchas empresas se encuentran con ese problema, no le dieron importancia en un inicio o, pues, por ejemplo, ahora, ¿no? Pues tantos cambios han provocado que ciertos aspectos queden como muy secundarios o terciarios y no se cuiden. Yo, particularmente, Ujú. creo que lo primero que tiene uno que hacer es ser valiente, ¿no? Antes hablaba Angelina, reconocer tus errores, pero también tomar medidas, ¿no? Es decir, y lo primero que tienes que saber es cómo está la cultura, cómo está la gente, cómo se siente. De hecho, bueno, pues hay muchas herramientas y técnicas para esto, ¿no? Estamos hablando pues de, tú puedes hacer una encuesta participativa de clima y cultura, ¿no? O, relacionada incluso o adaptada a los nuevos tiempos, ¿no? Nosotros en H-Rider acuñamos el término de clima virtual, ¿no? Y muchas empresas empezaron a adaptar, ¿no? Esas, bueno, pues entender con datos, ¿no? Pues cómo la gente se sentía en un nuevo momento. Estamos comunicando bien todos estos cambios, ¿no? De políticas, estamos comunicando bien todo lo relacionado con prevención y salud, estamos incluso desperdiciando alguna buena idea que alguien que está ahí en el día a día, enfrentándose en un proyecto, en un cliente, y que a lo mejor tiene una solución que podría ser válida para otras personas, es decir, ¿tenemos toda esa información? La respuesta en muchos casos es realmente no la tenemos. Entonces, Ujú. tomar esas medidas para ver de dónde parto es fundamental. Por supuesto, también poder definir dónde quiero ir, ¿no? Es decir, la cultura, los valores no es algo que tenga que decidir exclusivamente recursos humanos. De hecho, se tiene que decidir de un nivel muy, muy estratégico Ujú. y recursos humanos es quien se tiene que encargar de implementar, que eso sea una realidad. Pero una vez que tú quieres arrancar, yo sí que creo que es fundamental tomar métricas, ¿no? Para saber dónde Ujú. estoy. Y una vez que conozco cuáles son mis pains, ¿no? Esos dolores, cuáles son las cosas que de verdad la gente está viendo que no está funcionando, que no va bien, que no se sienten motivados ni identificados, pues ir a establecer acciones muy a corto plazo, ¿no? Para que la gente también vea que su participación, ¿no? Que su opinión ha Vale. sido tenida en cuenta. Eso es fundamental. No vale tomar medidas y lanzar una encuesta a todos tus
empleados y que luego no pase nada con eso. Entonces, bueno, planes a corto plazo con los aspectos más hot, ¿no? Que tengas ahí en rojo. Y luego, por supuesto, también, ¿no? Pues mantener aquello que la gente te está diciendo que estás haciendo mejor. Pues no dejes de hacerlo. No pienses que, bueno, pues como estoy ya, hemos salido estupendos en la foto, pues ya de eso no me tengo que preocupar. Al contrario, esa es tu identidad, eso es, ese es Correcto. el oro, Qué ¿no? buen Que punto. tienes. Entonces, eso es como paso 1. Ahora vamos a hablar, si queréis, de más cosas, ¿no? Pero... Vale, o sea, por hacer un poquito de recap, entonces hemos pensado que cuando una empresa detecta, ¿no? Tanto el directivo o la persona de recursos humanos dice, creo que no estamos en buen camino. Lo primero es validarlo con datos. Yo sí, Lo sin primero duda es alguna. lanzar una encuesta en diferentes formatos, diferentes Sí, maneras, pero lo primero es validar este sentimiento de incomodidad, validarlo con claro. la empresa, tener feedback de nuestros empleados. Lo ideal sería feedback de todos nuestros empleados para que también tengamos tanto de la directiva como Sí, sí, por de supuesto, managers que como de haya sido empleados para inclusivo. entender cuáles son los puntos a los que nos tenemos que enfocar. Y lo que también me queda muy claro es que tiene que haber parte estratégica, es decir, visión que queremos cambiar a largo plazo, pero muy importante que has tocado un tema es qué vamos a hacer, qué pequeñas acciones podemos hacer ya que pueden Claro, impactar inmediatamente en la organización, para que al final, como todos somos humanos, que tengamos esa sensación de haber ganado ya. Es decir, ya hemos cambiado este par de cositas, ya estamos ganando, ya estamos cambiando. exacto. Me creo que vaya a ocurrir un cambio también a largo plazo. Eso es. Y ahí entra también esa parte de coherencia, ¿no? De credibilidad, que es lo que te va, pues, a dar otro balón de oxígeno, ¿no? Pues para seguir haciendo Claro. cosas. ¿Qué más cosas? Bueno, pues muchos otros procesos internos, ¿no? Si estamos hablando que tenemos una cultura donde el talento es lo más importante, donde trabajamos con ese capital intelectual, pues tendremos que desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pues aquí ya vamos a poder, si quieres, Aaron, cuando tú me digas, podemos ir hilando, Esta ¿no? Con parte, otras técnicas sí, ya sí, de... vamos a ello. Vamos, antes, perdóname, antes de entrar ahí, me Sí, gustaría también la audiencia que tengamos, tendremos tanto gente de recursos humanos como también tendremos directivos. ¿Cómo hacemos para que ambos se den la mano y ambos vayan de la mano, entendiendo que estamos aunando lo que es la cultura corporativa con los objetivos de negocio y que ambos van de la mano para poder llegar a donde queremos llegar? ¿Vale? ujú. ¿Cómo equipamos a ese profesional de recursos humanos que tiene dentro de sí mismo la claridad de que esto hay que enfocarse y cómo lo puede transmitir al CEO o al directivo que también va a tomar la decisión, ¿no? Claro, hombre, yo creo que cuando tú eres capaz de cuantificarlo con números o con un impacto en el negocio, pues es mucho más fácil a la hora de ponerlo encima de la mesa y de que todo el mundo esté de acuerdo. Pero incluso si no eres capaz pues, alguien que no sea de recursos humanos, ¿no? Un directivo, un empleado de recursos humanos normalmente no suelen ser los departamentos más sobredimensionados en las empresas, ¿no? Están muy ajustados normalmente. Entonces, Sí. cualquier ayuda que recursos humanos pueda recibir, ¿no? Cualquier apoyo de, venga, pues yo creo que es importante, te voy a apoyar en esto, te voy a ayudar. Creo que por el feeling que tengo con mi equipo, sus preocupaciones van por aquí o por allá, ¿no? Pues que recursos humanos debe también estar abierto. Yo creo que van a estar encantados los profesionales de recursos humanos de que haya directivos concienciados y que quieran también sumarse, ¿no? A la Ujú. locomotora de ese proceso. Es decir, yo Además animaría a ese están, directivo a que proponga sus ideas. claro, es súper importante para las empresas que nunca han hecho esto, buscar experiencias afuera y usarlas como punto de benchmark, de tratar de entender cómo una buena cultura ha, por ejemplo, fortalecido a industrias de similares magnitudes, de similares Claro. productos, y ver justamente cuál ha sido el impacto positivo o incluso negativo si no se toma en Ujú. consideración la cultura. Así que en este sentido, para todos los profesionales de recursos humanos que están ahí hoy día en la audiencia, en networking. Conozcan a otros profesionales de recursos humanos y hablen abiertamente de estos problemas, y les aseguro que todos les pueden dar ideas o compartir experiencias que también ustedes pueden usar como punto estratégico para traer este tema como estratégico para nuestro ejecutivo. Totalmente. Porque no estamos reinventando la rueda en el sentido de que no somos los primeros en lanzar esto. Viene muy bien hablarlo con el vecino que ya lo ha hecho bien o que
ha cometido algún error en el camino y que también nos motive y nos ayude a no cometer también esos errores y que también nos ayude luego a transmitirlo al resto de la organización. No solamente, estaba pensando no solamente a la directiva, sino también al conjunto de los empleados, porque al final van a haber acciones que también pues, requieran cierta implicación y cierta participación de los empleados y tienen que ser algo que para que ellos, digamos, yo como empleado, que yo lo vea motivante y que sea algo bueno para mí, no que algo que me imponga la empresa. Qué pesadilla de empresa ahora mismo, ¿no? Que me está obligando a hacer ciertas cosas, sino todo lo contrario. Joder, qué bien esta empresa que me está permitiendo llegar a este siguiente nivel y que está enfocando y está invirtiendo en mí como empleado, ¿no? Vamos a ir a los detalles, ¿os parece? Vamos a entrar un poquito más en materia. Angelina, voy contigo primero. ¿Qué aspectos imprescindibles debemos tener para una buena evaluación 360, ¿no? Hablamos ya un poco de la preparatoria, de qué vamos a medir, qué tenemos que tener en cuenta para que luego no digamos al final, cuando ya hemos montado todo, decir, se me ha olvidado esto, tenía que haber medido esto otro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El antes, ¿cierto? Principalmente alinearse con el ejecutivo de los pilares, o sea, invertir tiempo y dedicación para alinearse, identificar cosas tan operacionales después, pero muy temprano, cuáles son los criterios de elegibilidad, quién, digamos, hoy día puede entrar, por ejemplo, en una evaluación, cuáles son los hitos, etc. Muy importante también desde temprano plantearse los entrenamientos. No todos están acostumbrados a dar o recibir feedback. Eso es muy importante. Entonces, todo el material de capacitación, de cómo preparo a mi gente, también es importante. Preparar y pensar en las wikis o repositorios de información. No sé si ustedes tienen un boletín informativo con muchos ejemplos, con por ejemplo, tal vez workshops para quienes van a ejecutar las evaluaciones de desempeño para tanto los líderes como para los trabajadores. Y esto para mí es como una de las cosas más importantes es los datos. O sea, tenemos que tener bases de datos de trabajadores con criterios de elegibilidad, de, por ejemplo, de cuándo entraron a la empresa, evaluaciones de desempeños pasadas, si es que están, porque eso tiene que tenerse sumamente claro para después enviar las encuestas, etc. Y además, digamos, el partnership con la tecnología. Es súper importante tener buena tecnología de base, porque pilares fundamentales para estas evaluaciones son los criterios de anonimidad cuando se evalúan los resultados globales. O sea que cuando se muestran los resultados globales, las personas no pueden identificar individualmente quién puso eso o lo otro, salvo para los equipos concretos. Entonces, a nivel global, que se mantenga la percepción de anonimidad, y a nivel ya de equipo, que se puedan ver los resultados desglosados con todo el aspecto de 360. Entendido. O sea, al final es tener la base fundamental a nivel recursos humanos, a nivel datos. Y me ha gustado una cosa muchísimo que es preparar a nuestros empleados para dar feedback y recibir feedback. Si esto no lo hacemos bien, es cierto que a veces hay un choque cultural. Puede haber choque cultural, un choque de entiendo el feedback como una crítica en lugar de un regalo. Y esto es lo peor que puede pasarnos a nivel organizacional, porque es todo lo contrario. Siempre lo que pensamos es que el feedback tenemos que enfocarnos muy bien en saber cómo darlo. Es decir, siempre tiene que haber una parte positiva y una parte a mejorar y también en cómo recibirlo, sin justificarse todo el rato, ¿no? Sino simplemente es en silencio y dando las gracias. Es un ejercicio que hacemos mucho en persona y cuando tú estás recibiendo feedback, escuchas en silencio, absolutamente en silencio, detienes esas ganas de justificar el por qué has hecho lo que has hecho que te está diciendo otra persona y cuando acabas, das las gracias. Es una cosa importante también, ¿no? De que muchas veces hablamos de feedback, pero hay que hacer ese ejercicio inicial de preparar a la empresa. Entrenamiento, la verdad que sí. Totalmente. Pero incluso también, bueno, me parece fundamental, ¿no? Acompañarlo de esa concienciación, de ese entrenamiento, ¿no? Porque al final es el entrenamiento el que hace que las cosas, ¿no? Que esa rueda ya luego pues vaya moviéndose por sí sola, ¿no? Pero cuando hablamos también de Feedback 360 como una de esos instrumentos, ¿no? Pues que van a materializar esas iniciativas, ¿no? Pues esa cultura o el reto de negocio al que nos dirigimos, cómo lo hacemos, ¿no? Porque no solo importa el qué conseguimos, sino cómo llegamos hasta ello. También está el hecho de comunicar cuál es el objetivo, ¿no? Que es que yo lo veo cada día, o sea, es fundamental saber dar feedback, saber recibir feedback, o por lo menos entrenarte y concienciarte en ello,
pero comunicar el objetivo, porque el problema de que algunas veces, sobre todo, bueno, pues antiguamente, ¿no? También cuando se denostaba un poco el proceso era también porque era muy engorroso, difícil de implementar, pero hoy día que es tan fácil, ¿no? Abordar todos esos retos tecnológicos o técnicos de logística, de análisis de información, o sea, hoy día eso ya, bueno, pues tenemos herramientas, ¿no? que son las plataformas digitales especializadas que nos van a ahorrar de ese trabajo. Tenemos que dedicarnos a explicar por qué lo hacemos. Entonces, si no lo explicamos, la gente es cuando puede pensar o puede, pues eso, volver a triunfar la cultura del miedo sobre la cultura de la motivación y el desarrollo, ¿no? Y el reto. Entonces también me parece algo bastante fundamental. Es que en detalles absurdos que dices, mira, pues cuando tú invitas a alguien a participar en un proceso de feedback, le puedes decir, hola, Aarón, participa en este proceso de feedback, completa esta encuesta. O sea, ¿eso qué es? ¿No? O sea, por Dios, si tú lo que quieres hacer es transformar tu cultura, pues tú lo que tienes que hacer es explicarles, ¿no? ¿Por qué su opinión es tan valiosa? ¿No? ¿Qué buscamos? Animarle de un punto, o sea, es decir, convertir también los aspectos del participante, ¿no? De usabilidad, de user experience, pero también de los mensajes que le trasladas, porque un proceso de evaluación en el que tú participes tiene el mismo impacto en el empleado que un comunicado interno. ¿Cómo no vas a cuidar, ¿no? Todos los detalles? Sí, que al final la cultura es los detalles, es cómo dar la bienvenida a un nuevo empleado, cómo te diriges a ellos cuando les invitas a participar en un proceso de evaluación. Y bueno, pues va un poquito de Totalmente. esto. ¿Qué más errores? Es que esto me interesa mucho. Hemos Ah, hablado del bueno, error de no saber comunicar, no saber sí, comunicar solamente el hay por qué unos hacemos lo que cuantos. hacemos. ¿Qué otros errores detectas también que hemos dicho? Buf, Mira, esto mejor no vayas por ahí. sí, a mí hay un error que bueno, me gusta mucho, ¿no? Es un debate, ¿no? Que al final también servimos como de catalizador de múltiples experiencias de muchas empresas y es un debate que Ujú. es, bueno, por supuesto, creo que lo que comentaba Angelina de la fase previa la voy a dar un poco por supuesta, pero eso es definir cuál es mi objetivo estratégico y decidir que voy a medir estas cosas porque son importantes para mi estrategia y no decir voy a medir la innovación porque está de moda. No, no. O sea, es la innovación una parte de tu estrategia, o sea, esa fase previa. Pero luego también en la implementación, en voy a incluir autoevaluaciones, que hay gente que todavía se lo plantea, ¿no? Incluir la autoevaluación, cuando si ese es el proceso casi de consultoría gratuita mejor que vas a tener en tu vida, porque la persona te va a dar su visión, va a estar más preparada para participar en el proceso, va a estar más preparada para esa recepción del feedback, porque que va a saber de qué habláis. Si esa persona está alienada del proceso y le han evaluado a sus jefes, compañeros, pero esa persona no ha tenido ni la ocasión de reflexionar sobre ello, o sea, ya estás perdiendo, yo diría, más del 50% de la importancia del proceso, ¿no? Que es esa, y además es que al final la persona tiene también, es el responsable de ese proceso de mejora continua, ¿no? De tener luego incluso un plan de acción después, cosa que también me parece un error, ¿no? Hay empresas que, bueno, también Ujú. hacerlo todo perfecto a la primera, eso es difícil, No. ¿no? Está claro, hay que ser humilde, como decía Angelina, pero bueno, por lo menos concienciarse, es decir, está muy bien. Yo veo el proceso de feedback 360 es como de alguna manera, me gusta imaginarlo como un GPS, ¿no? El Ujú. resultado de ese feedback te va a dar como tu ubicación, ¿no? Estoy aquí, ¿vale? Pero tú en un GPS lo que miras es dónde quiere llegar. Quiero ir allí, ¿vale? Pues ese camino, si es por la derecha, si es por la izquierda, ese es el plan de acción. Entonces, no quedarte solo en este ha sido el resultado, sino tener ese plan de acción. Y luego lo comentaste tú, Aarón, al principio, que es convertir esto en un proceso sistemático. ¿Vale? No voy a decir que cada mes tengamos que hacer un proceso de feedback 360, pero si lo haces una vez al año, vas a perder esa efectividad, ¿no? ¿De qué sirve que tú digas, hace un año que quizás debías haber puesto foco en aquella otra actividad y me lo dices ahora? ¿No? Entonces, bueno, Claro. pues eso también son algunos aspectos que yo creo que es importante. Y creo que las empresas que implementan estas acciones deberían considerarlo como parte de los objetivos de los managers, de los líderes, ¿no? El desarrollo de sus equipos. A veces los líderes tienen objetivos que son de negocio puramente, ventas, Ujú. cerrar proyectos. ¿Cómo? O sea, tú, si quieres que en tu cultura el líder, ¿no? Pues sea un mentor, sea alguien que estimula el talento de su equipo, tú tienes que ponérselo eso como uno de sus objetivos personales de su trabajo, ¿no? Tiene que estar enlazado. Claro. Sí.
Y bueno, Que diría que esos también son el feedback algunos de 360. los principales errores que he visto, ¿no? Sabes que, Muy bien. Rocío, pensando en varias buenas prácticas respecto a esta evaluación de 360, me gustaría compartir una que me parece como una buena ceremonia eh, para mejorar los procesos de evaluación 360 debido a tantos errores que cometimos antes. Pero una de ellas es darle muchos recursos a los líderes para que ellos tomen, con mucha información, tomen la decisión de dónde centran este trabajador en base a la evaluación completa 360. Eso requiere workshop con casos prácticos, hipotéticos, donde se ponen los líderes y dicen, bueno, tenemos caso trabajador A, B, C, D, ¿cuál es el rating que ustedes les da? ¿Por qué? ¿Cierto? Y después discusiones grupales e incluso hasta role-playing, etc. Me parece súper importante. Y después, cuando ya todos los líderes asignan, digamos, sus evaluaciones para las distintas personas, me parece muy bueno las reuniones de calibración. Se juntan líderes de, por ejemplo, todos los country managers, Aaron, ¿cierto? De Personio, y alinean y ven por qué. Pero no solamente alinear, sino que discutir abiertamente los casos como súper edge, como que no estoy seguro, ¿es aquí o esta persona debería estar allá? Y tener una conversación abierta, honesta, y apoyarse en el resto, que te den también tu punto de vista y ayudarte a calibrar tu ojo, o sea, calibración de cuál es el rating que asignas a una persona y por qué. O sea, la reunión de calibración es impresionante cómo ayuda a los líderes y los prepara también para el proceso futuro, ¿cierto? Y es muy importante porque al final eso conlleva tiempo, ¿no? Y ahí está lo que enlazábamos antes. Si al final un manager solo le van a medir por unos objetivos de ventas, pues no va a querer dedicarle tanto tiempo, ¿no? Pero si en cambio eso está entre sus propios retos individuales, pues se va a concienciar, ¿no? Porque al final también le interesa hacerlo, ¿no? Y bueno, pues es poner en marcha ese proceso. Sobre esto quería indagar un poquito más, porque hemos hablado ya de toda la que es la preparación inicial delante, hemos hablado ya del durante, de qué son los diferentes formatos que podemos lanzar, ¿no? A nivel de, hemos hablado del feedback 360, qué es lo que tiene que ser y qué es lo que no tiene que ser. Evidentemente hemos hablado que el feedback 360 tiene que empezar por la autoevaluación del empleado y tiene que tener al final la evaluación de que tenga por arriba y la evaluación también de la gente que le reporte a este empleado. Entonces ahora sí que me gustaría hablar de esto que ya hemos empezado a hablar, ¿no? De qué ocurre después cuando tenemos todos esos datos. Hemos hablado que tiene que ser calibrado, pero hay gente que yo creo que Angelina igual no ha hecho nunca una calibración dentro de sus empresas. Entonces, quiero indagar un poquito más y sobre todo quitar uno de los mitos que muchas veces oigo también en empresas, que es el tema de la normalización de datos. Y explico un poco antes de dar pie a la pregunta. A veces hemos hablado con empresas que nos dicen, Aarón, pero si yo, por ejemplo, tengo que hacer el rating de mis empleados, ¿no? Y los voy a poner los divido, voy a hacer una división muy fácil en 3, necesita mejorar, un cumple expectativas y un me supera expectativas, ¿no? Al final, ¿qué hacemos? Como una campana de Gauss, como en el colegio antiguamente, cuando decía, pues hay una parte que tiene que sí o sí caer en este paquete, otros, la mayoría en el medio, y otros tienen que caer en este paquete. Y entonces al final lo distribuimos realmente como en función de las, digamos, capacidades de la empresa en lugar de las cualidades puramente del empleado. Esto es una cosa que venimos escuchando. ¿Qué podemos hacer para evitar este mito? ¿A quién va la pregunta, Aarón? Porque si es a mí, yo estoy Rocío, que te veo absolutamente lanzada, dale. en contra. Es verdad que es algo que se ha venido utilizando, empresas muy grandes, a lo mejor, bueno, pero no, o sea, el etiquetar además, ¿no? Pues a la gente en un colectivo y que pasa el que está no sé, en esa etiqueta aceptable, ¿no? El mejor de los aceptables, si tiene 400 personas, ¿no? O el peor de los aceptables, ¿son iguales esas personas? No lo son, ¿no? Es decir, que bueno, también aquí, y Angelina lo sabe perfectamente, que está en un proceso de expansión y reclutando a gente maravillosa, gente con talento, pues precisamente tienes también que no excluir a nadie, ¿no? de ese proceso, o por fuerza tienes que estar en esta caja, ¿no? Cuando no es así. De hecho, los planes de acción son planes de acción individuales, porque tú tienes que diseñarlos para cada persona, porque depende de sus capacidades, pero también de sus motivaciones, ¿no? Es que mucha gente descubrimos nuestra motivación en el trabajo. Anda, pues no sabía que esto me gustaba y se me da bien, ¿no? Pues a lo mejor ese es mi path, ¿no? Mi camino, ¿no? No sé, Angelina, ¿qué te parece a ti esas técnicas Sí, de los
80 o 90. Sí, sí, esas técnicas más antiguas, digamos, usualmente vienen porque se asocia, muchas empresas lo pueden hacer así, se asocia evaluación de feedback o desempeño con asignación de nuevos recursos salariales. Entonces, por eso se usa la normalización como una forma de controlar el presupuesto Claro. y asignarlo a ciertos grupos, ¿cierto? Sí. Entonces, lo primero es el feedback 360 debiese ser un proceso completamente separado a los ajustes Sí, salariales. exacto. Eso es fundamental. Son dos temas completamente distintos. Uno probablemente pueda ser usado como una razón para una subida salarial, pero deberán ser independientes. Sí, porque se pierde la esencia si no es así, ¿no? Y la esencia de tomar, y bueno, pues entiendo que toda la audiencia pues sabe de qué hablamos cuando hablamos de Feedback 360. Aaron, tú lo has explicado, ¿no? Es decir, es no tomar es la manera, ¿no?, de que la empresa conozca, ¿no?, cuáles son las capacidades de cada persona, cuáles son las cosas que tiene que mejorar, pero no solo desde el punto de vista de su jefe, ¿no?, sino, bueno, pues tomar más puntos de vista. Al final en el Feedback 360 solemos medir intangibles, ¿no?, comportamientos, valores, competencias soft, y eso es subjetivo. Entonces, para lograr un resultado lo más objetivo posible, si tú tienes muchas mediciones subjetivas, pues seguramente estás en una línea bastante acertada pues de cuál es el retrato de esa persona en ese momento. Y efectivamente, si lo hacemos para el desarrollo del talento, bueno, pues quizás el tema de la retribución pues no lo ligaría, ¿no?, pues así como con unas esposas, porque puede acabar desvirtuando ese objetivo tan noble, ¿no? Entendido. Nos quedan ya un par de minutitos, porque queremos dar luego paso a preguntas de la audiencia, que para eso estamos en directo, así que sí que daremos la oportunidad en 2 minutos. Para terminar, Angelina, tenemos ya todos los datos preparados, tenemos ya toda la evaluación hecha, tenemos clarísimo, hemos comunicado perfectamente a nuestros empleados, estamos muy motivados. ¿Qué hacemos concretamente con esas evaluaciones? Hemos hecho ya la calibración, ¿vale? ¿Cuál es el último paso? ¿En qué nos enfocamos con esos datos? ¿Qué acciones tomamos? Correcto. Tal como decía Rocío, tiene dos impactos, uno a nivel individual y uno a nivel más global a equipos y a organizaciones concretas. El número uno es la entrega y las sesiones de dar el feedback por parte de los supervisores con los trabajadores y focalizarse en cuáles son las metas, cuáles son los objetivos concretos, cuál es el plan de desarrollo que hay para esa persona. Después, a nivel de los equipos, es por cada líder buscar a nivel de todas las evaluaciones cuáles son los objetivos, cuáles son las carreras, buscar trends, por ejemplo, equipos completos, venta versus ingeniería versus esto, pueden tener necesidades completamente distintas y los organismos de recursos humanos debieran trabajar con ellos en conjunto para desarrollar planes de esas áreas basados en las diferencias de resultados entre todas las entidades. Y después a nivel organizacional, o sea, subes un nivel más y ves a nivel de empresa cuáles son las áreas que en general debiéramos mejorar. Para ponerte un ejemplo súper claro, una de las áreas siempre era personas y el desarrollo de competencia, ¿cierto? Que a veces no existían los recursos tan tangibles para desarrollarte profesionalmente, pero en tema de conocimiento. Y eso, distintos equipos tenían obviamente distintas visiones, pero se estableció como una de los pilares fundamentales que lo observamos a lo largo de todas las organizaciones internas y definimos primero que ya necesitábamos un profesional especialista en Learning and Development. Entonces hicimos la contratación de un departamento completo. Estamos ahora desarrollando un plan para cada una de esas organizaciones y además lo focalizamos con un development budget, ¿cierto? Que son un número, son 1.500 euros que destinamos a cada uno de nuestros trabajadores para usar ese budget en desarrollo de competencias y de áreas especiales. Por eso te digo, Rocío, somos privilegiados, pero independiente de eso, el mensaje es, ese es un área, un pilar fundamental, y nosotros lo hicimos contratando un equipo que definitivamente dedique recursos y tiempo para establecer nuestras necesidades de entrenamiento y capacitación.
Claro, es que precisamente, ¿no? Al final los datos, ¿no? Ese análisis matemático, ¿no? que las herramientas han venido a ayudar, ¿no? A aportar a los profesionales de recursos humanos, te da la posibilidad de dedicarte el tiempo a analizar realmente esos datos de cara a cuáles son las necesidades, ¿no? Se pueden analizar individualmente para cada empleado, ¿no? Pues, oye, cuáles son sus aspectos a mejorar, pero es fabuloso ver cuáles son tus brechas a nivel corporativo, es decir, tomar decisiones de formación en base a lo que necesito, tomar decisiones de selección en base a qué capacidades necesita mi empresa para sus objetivos estratégicos y que a lo mejor no tengo o puedo entrenar. O vaya, resulta que tengo ¿no? Pues estos procesos de inteligencia colectiva, ¿no? Que al final es, y junto a alguien que en una competencia determinada es brillante, con alguien que tiene dificultades para hacerlo, ¿no? ¿Por qué no llevar a cabo iniciativas, ¿no? de ese tipo? Pero eso solo lo puedes hacer si tienes el dato y sabes dónde tienes que poner la atención, ¿no? Yo creo que uno de los factores fundamentales o que a mí más me parece gratificante cuando trabajo cada día con profesionales de recursos humanos es que no solo se trata de hacer brillar el talento de los empleados, es que también se trata de hacer brillar el talento de esos profesionales de recursos humanos que con datos rigurosos pueden poner sobre la mesa pues sus argumentos estratégicos de la misma manera que lo haría un director financiero. Es decir, que eso también, ¿no? es empoderar la función de recursos humanos, ¿no? Que sin duda es lo que viene, ¿no? En el futuro lo que dibujamos es que cuando el CEO quiera saber cómo está la empresa, a quién va a preguntar es a recursos humanos, ¿no? Porque va a dejar de dedicar horas y horas a altas, bajas, porque lo va a tener automatizado y va a poder dedicar su tiempo a esa función más estratégica, ¿no? Esto es uno de nuestros puntos siempre que decimos, enfocarnos en lo que realmente importa, que son las personas. Y toda la parte más de papeleo y más burocrática lo dejamos automatizado. Rocío, Angelina, un placer. Muchísimas gracias por compartir todo. Lo que vamos a hacer ahora es dar paso a las preguntas. Tenemos alguna pregunta interesante y además muy técnica, muy llegando a profundidad. Cristina Navarrete nos pregunta si es positivo que el puntaje final sea la suma o el promedio de todas las evaluaciones. ¿Y este promedio debe afectar a la jefatura? Es una cosa que ya hemos comentado, pero si podéis indagar, ¿quién lo quiere coger? Claro, bueno, yo lo puedo coger, ¿no? Yo creo que también es interesante antes cuando hablábamos de no poner etiquetas, a veces no solo hay que centrarse en qué puntuación has obtenido, que por cierto, cuanto mayores sean los rangos, ¿no? Pues más fácil es tener una escala de grises, ¿no? Pues de 0 a 100 vas a tener más diversidad, ¿no? O más opciones que si es una escala de 0 a 10, ¿no? Al final en cuanto a nota final, ¿no? O etiqueta. Luego, cuando hablamos de que el proceso es recurrente, yo pienso que no importa tanto que el puntaje sea el final, ¿no? Sino la evolución, la tendencia que tenemos. Se trata de que si tú haces feedback, pues haces... o sea, si el 50% eran malos resultados y el 50% buenos resultados tengo un aprobado, no creo que sea el objetivo. Es mi opinión, ¿no? Pero es una pregunta que no solo hace Cristina, ¿no? Sino que hacen muchos profesionales, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Pero al final cuando tú quieres pasar ese plan más sistemático, pues es como esa metodología agile, ¿no? Que de la que todos hablamos, ¿no? Que es al final basado en iteraciones, ¿no? En medir, ¿no? Actuar y volver a medir, ¿no? Y que el promedio o los resultados afecten a la jefatura. Bueno, creo que por lo menos sí que tiene que quedar claro que el jefe es responsable también, ¿no? De que esas personas se desarrollen. Para agregar, personas hacemos algo un poco más extraño. Básicamente tenemos, en los procesos de feedback tenemos una evaluación final, ¿cierto? Una escala final. Y esa escala final está desconectada de las dimensiones. Cada dimensión tiene también un rango, pero nosotros no colocamos como el score final es la suma o el promedio, sino que son completamente independientes. Y cuando las evaluamos más cualitativamente, vamos al detalle y vemos cuáles son las tendencias. Pero son completamente independientes porque incluso hay comportamientos que pueden ser mucho más importantes en base a la evaluación anterior de esta persona que puedan, ¿cierto?, subir o incluso bajar
un promedio de las otras variables. Entonces, nosotros lo dejamos como dos procesos independientes y contamos con la calibración entre los líderes de abrir y ser bastante objetivos con la forma en que planteamos las evaluaciones de desempeño. Sí, yo ahí añadiría sencillamente incluso, bueno, que al final lo de la puntuación es casi un referente, ¿no? Pues para saber cómo estabas antes, cómo estás después, cómo evolucionas. Pero hay otras mediciones también, ¿no? Que es la adecuación de la persona al puesto, ¿no? El tema de las brechas, ¿no? Cuáles son esas capacidades especiales que tú tienes, qué es lo que a lo mejor no haces bien, o no es que no hagas bien, es que no te motiva nada. Entonces, también es muy importante centrar, ¿no? Pues esos indicadores hacia los que tú en tu puesto tendrías que dirigirte si los alcanzas o no, ¿no? No solo la parte de la puntuación final. Sí. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta que tenemos de Cote Jiménez, que pregunta: ¿quién debe participar en el proceso de definición de ítems a valorar en la evaluación de desempeño? ¿Quién tiene que formar parte de esta decisión de ítems? Angelina, si quieres contar tu Por experiencia. supuesto. Para mí es fundamental, tiene que empezar de arriba. Entonces es el ejecutivo con recursos humanos, porque hay muchos ítems que deberían ser estándar para todas las organizaciones. ¿Cómo se hace ese proceso? Claro, se toma el input de todas las áreas independientemente y después se decide en conjunto, pero la decisión tiene que ir arriba. En los planos ejecutivos, directamente trabajando con recursos humanos en establecer los mejores indicadores. Sí, yo creo que también, y por añadir, ¿no? Sí que creo que está muy bien, ¿no? Pues que la gente que quiera aportar su visión, oye, quizás tendríamos que estar midiendo esto o aquello, ¿no? En el momento en el que tú también comienzas esa rueda, ¿no? Y participas como empleado en un proceso de feedback, bueno, pues siempre, ¿no? Estar abierto también a que el proceso sea vivo y se pueda ir modelando con el tiempo. Pero es verdad que tampoco podemos caer en eso de la parálisis por análisis, ¿no? Es que llevo un año teniendo reuniones con cada persona para ver qué voy a medir. Bueno, pues empieza, ¿no? Y luego, desde luego que eso no suponga un aplazamiento, ¿no? A ponerlo en marcha. Muy bien, pues gracias a los que habéis compartido más preguntas. Por acabar puntuales y un poco con ese carácter alemán que nos caracteriza, intentamos también que los que tengáis una reunión ahora a continuación, que también podáis estirar las piernas y también que os dé tiempo por favor, a rellenar la encuesta que hemos preparado. Quería dar lo primero entonces las gracias, Angelina, Rocío, por compartir todo lo que habéis compartido hoy y haber respondido todas las preguntas. Y voy a dejar también para la audiencia, a ver si se ve mi pantalla. Sí, se ve. Sí. Vale, a ver, un segundito, que se me han movido las cosas, cositas del directo. Ya estamos de vuelta. Compartir también que vamos a tener la sesión del Hack Digital, que ¿vale? Es el evento que hacemos anual, es donde juntamos durante 1 o 2 días para compartir y hablar de todas las cuestiones más relevantes a nivel cultura organizativa, a nivel de recursos humanos, a nivel emprendimiento, hacia dónde vamos. Bueno, pues va a ser el 18-19 de mayo de 2021 y podéis apuntaros aquí. A ver si se me pasa. Con este registro es totalmente gratuito, o sea que contamos con vosotros y ya lo podéis ir reservando vuestro spot. Y nada, recordad simplemente que ahora cuando cerremos el Zoom tenéis esa encuesta que va a salir en 2 minutitos. Esta sesión ha sido grabada, por lo tanto luego podréis escucharlo tranquilamente y repasar todo lo que hemos ido compartiendo desde casa. Y por mi parte, daros las gracias también a todos los que habéis estado con nosotros durante esta hora, que entendemos que es pasar otra hora delante de una pantalla, pues siempre al final es un esfuerzo, ¿no? Porque al final, bueno, pues estamos acostumbrados a estar delante de pantalla, o sea que mil gracias por estar con nosotros y esperamos veros en la siguiente. Sí. Yo quería decir algo para despedirme, Aaron, con tu permiso. Por favor. Yo creo que, bueno, es simplemente una llamada a la acción, ¿no? Yo creo que todas las personas que hayáis estado aquí, que digáis, oye, me gustaría saber esto, me habéis contado vuestra experiencia, pero ¿cómo lo pongo esto yo en marcha, no? Yo creo que, bueno, hay un equipo de sales en Personio y un equipo de talent managers en HRider que trabajan en conjunto para ofrecer una solución fabulosa que sin compromiso, o sea, que aprovechéis, ¿no? Que de alguna manera, oye, pues no seáis tontos, aprovechad, pedir una cita, que os cuenten cómo hacer esto una realidad en vuestra propia empresa, ¿no? Porque al final, pues todos tenemos nuestra propia inquietud y bueno, yo, si, con tu permiso, Aarón, yo animo a que la gente se aproveche un poco de nosotros y
y Te que lo podamos agradezco. contarle también no solo aspectos de tecnología, sino de cómo llevar a la realidad esas iniciativas que ellos quieren poner en marcha. Totalmente, totalmente, Rocío. Estamos totalmente a la disposición de quien quiera hablar con nosotros, contar todo lo que hemos contado y cómo podemos llevar todo esto que hemos hablado a la práctica, ¿no? Y cómo podemos presentarlo en la base tecnológica que hemos comentado. Muchísimas gracias, Rocío, Angelina y a todo el equipo técnico que tenemos detrás para hacer esto posible. Y nada, la audiencia, nos vemos en el próximo Online Hack. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Hasta Adiós. luego. Adiós.